¿Se logra ver? Correcto, hermano Felipe, se ve bien. Habría que hacer la presentación ahora. Se ve una parte. Ahí se ve completa. Amén. ¿Puedo comenzar? Adelante, hermano Felipe. Amén, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, hermanos, profesor. Y esta tarde voy a hablar el fragmento de la llamada al seguimiento, que es un capítulo del libro El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer. ¿Cómo lo describe el escritor a la llamada al seguimiento de Jehová? Dice, y lo primero que recalca es que la llamada requiere de obediencia, y lo marca y lo remarca de manera significativa, que para la llamada siempre se necesita un paso, y dar ese primer paso requiere de creer y obedecer, pero recalca aún más que lo necesario es obedecer. La acción de obedecer requiere que nosotros accionemos algo en nosotros mismos, dar ese paso, caminar y seguir a Jesús. El hecho de creer también implica muchas cosas que lo vamos a ver a continuación, y es que se produce una disyuntiva. En el libro podíamos leer que hay dos caminos que se puede seguir, o que interviene en el pensamiento del hombre, que es o creer o obedecer. ¿Qué se hace primero, o cuál es el que me lleva a seguir a Jesús o a acudir al llamado? Y el escritor interpreta esta disyuntiva de la siguiente manera: que para creer tengo que obedecer. ¿Y esto qué me trae a mí? ¿O qué implicancia tiene que solo el creyente es obediente? Así lo describe el escritor. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo relata que el creyente se aferra tanto a su pensamiento de una manera muy religiosa. Y de tal manera eso lleva a una gracia barata, que es lo que leíamos en el capítulo anterior, o lo que explicaba mi hermano Henry en la semana anterior, de que se convierte más bien en una doctrina que no lleva peso, una doctrina tan liviana, tan blanda, que no lleva ni siquiera una palabra de arrepentimiento, una palabra de que le traiga a la mente buscar el perdón de Jehová. Solamente son el que cree, el creyente, solamente cree, pero no obedece a la palabra del Señor. De tal manera que solamente en su mente él ve que con sus acciones puede ser fiel, puede ser constante, puede creer, pero no obedece a la palabra, al mandato de sus superiores, de sus autoridades superiores. Lo mencionaba el libro de esa manera, de que la cultura postmoderna o la iglesia más bien de América Latina están viviendo un declive en lo que es la doctrina, y están bajando su nivel de enseñanza y de doctrina dura. Se están incluyendo una doctrina más blanda, que agrade al oyente y que atraiga al mayor número de seguidores, más que a los que debería enfocarse, que es enseñar a los miembros a obedecer y creer la palabra del Señor conjuntamente. También otra de las disyuntivas que mencionaba el escritor: obedecer para creer. Solo el obediente puede creer. Y una disyuntiva también que se oposicionaba a la otra, que solo el obediente es el que cree. O sea, que yo con mis acciones, con mis obras, con lo que yo hago, demuestro mis creencias. El resto no me causa ningún resquemor. El hecho de que yo tenga que creer a la palabra, que tenga que confiar en esa palabra, no sirve de nada si yo no soy obediente. Entonces, para el que tiene este pensamiento,
se salva solamente por las obras, que las obras son las que lo justifican y no la gracia de Dios. Entonces vive pensando que con hacer, no sé, con salir a predicar, con salir a visitar enfermos, esas acciones le darán una, una salvación, o esas acciones son las que demuestran su creencia, y está errado, lo mencionaba el escritor. Y vuelvo a lo mismo, que conjuntamente tienen que ver la creencia y la obediencia. Para ser más enfático, el escritor redundaba en estos aspectos de que el llamado del Señor debe ser de una manera obediente. Más que creer, debemos obedecer al llamado, acudir al llamado, de tal manera que no haya ningún resquemor en nosotros, ni tampoco oposición en nuestros corazones que nos permitan desviarnos de nuestras creencias. Es un poco complicado de traducirlo, porque si uno obedece, está creyendo. Sistemáticamente uno lo cree así, pero en el sentido espiritual es diferente. Uno puede obedecer a los llamados, al mandato, no sé, de un pastor, no sé, como se nos ha enseñado, que incluso para limpiar los baños es una bendición, pero si nosotros en nuestro corazón no lo creemos de esa manera, solamente son acciones vacías, sin ni siquiera eh, tampoco es que haya una ganancia de por medio, sino que en nuestro corazón no está ese gozo, no está ese precio que lo da el Señor. Y no le tomamos tampoco el peso a todas esas acciones. Entonces, debe ir de la mano la creencia con la obediencia. Y en esto es lo que redundaba el libro, y es lo que el trasfondo del tal y de este capítulo, que para acudir al llamado debemos ser obedientes y creer a la palabra. Una mirada más crítica, puedo argumentar que la trama era muy segmentada y muy extensa, y por momentos abusaba de la verborrea del escritor y le faltaba claridad en lo que desea transmitir. Por momentos él en sus párrafos abordaba un tema, pero luego resaltaba a otro tema y acudía después a otro tema, a un texto bíblico, y del texto bíblico saltaba a otro tema muy diferente. Entonces eso me causó igual un poco de no sé, no me pude concentrar en el libro. En ruido. Eh, claro, es que se extendía mucho en algunos textos, y de repente cambiaba rotundamente y no me, bueno, en mi caso no me logré concentrar muy bien en que lo leí varias veces. Lo que sí rescato es que usó muchos párrafos bíblicos en los cuales se apoyó, y concluyo que el tema es demasiado relevante. Uno nunca se hace esa pregunta de que uno cree que, valga la redundancia, creyendo basta. Y a la verdad que en la obediencia está la ganancia, la palabra lo dice, pero nunca lo había visto de la manera que deben ir de la mano. Que yo a la obediencia le debo agregar la creencia. Creer que por fe esos actos me traen gozo, me traen alegría. Quizás no me van a traer alguna retribución, pero sí me van a traer ese gozo que yo estoy sirviendo al Señor, sea donde vaya, sea haciendo lo que sea, con cualquier acción que yo haga para la obra. Eso trae al corazón contentamiento, alegría y gozo. Dios les bendiga, mi hermano. Perfecto. Muchas gracias, hermano Felipe, por, por esta disertación de Dietrich Bonhoeffer. ¿Qué opinan ustedes, hermanos, con respecto a lo que señala Dietrich Bonhoeffer de la obediencia y la fe? En una sección del libro decía que la obediencia precede a la fe, señalaba el autor. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esa expresión? La obediencia precede a la fe. Antes de que se active la fe,
estamos hablando de la fe salvífica, antes de que se active la fe, tiene que precederle la obediencia. Mi ¿Mi hermano, hermano? Hermano Mitchell y después hermano Jaime. O sea, yo en realidad sí estoy de acuerdo con el escritor en esa parte, en el sentido de que finalmente cuando una persona cree, necesita obedecer primero a ese llamado, porque tal vez muchas personas lo escuchan, les causa una sensación o una emoción, pero no llega a más, porque tal vez no quieren obedecer en llegar a, por ejemplo, a la iglesia, o obedecer o ese llamado que tienen. Entonces yo sí creo que uno, cuando llega ese llamado, uno debe obedecer y después la fe, obviamente, por leer la palabra, por escucharla, va generando esa fe y ese el don de arrepentimiento, pero si no obedece, difícilmente la fe va a poder creer, va a poder crecer o llegar, entre comillas. Entonces yo sí creo que hay un punto de obediencia antes de la fe. A mí parece, porque esté totalmente equivocado, pero creo eso. Perfecto, hermano Mitchell. Hermano Jaime. sí, buenas tardes, mis hermanos. Bueno, bien tiene razón el escritor. Recordemos en los primeros pasajes de la escritura, Adán y Eva, el pecado que ellos cometieron fue en no obedecer las palabras de Dios. Ese fue el gran pecado en el cual entró el pecado a toda la raza humana. Si bien es cierto, la obediencia es lo que quiere Dios en cada ser humano. Es por eso que a través de Jesús, Él vino a restaurar lo que se había perdido. Y esa restauración es a través de la obediencia en la palabra de Dios. Si bien es cierto, cuando, bien dice mi hermano, cuando está la obediencia, nosotros, la fe se activa, en el ser humano es como una luz, es una ampolleta que está con poco watts, que está muy o casi a punto de eliminarse. Pero esa ampolleta se alumbra o se activa cuando viene por el escuchar palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por oír palabra de Dios. Mientras el ser humano esté en obediencia y esté con la actitud y la voluntad del ser humano dispuesta para que Dios obre en aquel creyente, nuestra voluntad debe ponerla a disposición de Dios para que Dios empiece a obrar en nuestra vida, primero por la obediencia y en segundo lugar para que la fe se active en creer y escuchar palabra de Dios. Perfecto, hermano Jaime. Muchas gracias. Muy bien. No hay más, ¿cierto? Hermano, Sí, hermano Henry. hermano Pablo, muy buenas tardes, buenas noches. Oiga, yo puedo dar una opinión. Más que opinión, en realidad es una apreciación acerca del tema, ¿no? Y es difícil realmente, como decía nuestro hermano Felipe, es difícil lograr, no sé, no solamente entender, sino que explicar el tema. Pero tratando de analizar un poco y tratando de buscar un ejemplo que nos sirva de algo, yo, bueno, soy conductor desde muy muchacho, niño, y una de las cosas difíciles de aprender a manejar es coordinar el acelerador con el embrague. Entonces, si no acelera y saca solamente el pie del embrague, el auto se le va a parar. Y al revés, pues si solamente acelera y no saca el pie del embrague, bueno, no va a andar. Entonces yo estaba tratando, digamos, de buscar este asunto, cuál va primero, y recordé justamente las lecciones que a uno le dan cuando niño, ¿no? Cuando está aprendiendo a conducir. Y es una realidad que tienen que ir la una con la otra y de manera muy coordinada, sincrónica. Y ya lo que al principio es como tan complejo, tan difícil de lograr coordinar lo uno con lo otro, cuando ya uno toma, digamos, experiencia y no sé, ya aprendió a manejar, es un agrado hacer funcionar lo uno con lo otro, porque funciona. O sea, el vehículo anda bien.
anda bien y uno es un agrado, es como aprender a andar en bicicleta. Es una maravilla. Eso quería decir. Gracias, hermano Pablo. Perfecto, muy buena analogía, muy buena comparación. Lo Perfecto. otro, mi hermano, ¿Sí, no, Jaime? sí, en relación a lo que hablaba mi hermano Enrique, de cierta manera, la obediencia parte desde muy niño, en el tema muy personal, en el tema muy profesional, desde muy adolescente, desde que entré a la rama de la fuerza. eh, lo primero que se inculcó en uno desde muy niño fue la obediencia. Cuando nosotros podemos obedecer a un mandato tan mínimo, en obedecer a un superior en una cosa tan mínima, si no lo aprendemos desde muy niño, muy difícil, cuando ya seamos adultos y tengamos un cargo de mayor envergadura y de mayor responsabilidad, nos va a costar mucho de poder efectuar el mando si no aprendemos a obedecer desde muy niño. Y eso lo debemos aprender desde la infancia prácticamente de nuestros padres. Y eso también es una realidad que vemos en la forma cotidiana. Dios nos enseña a través de diferentes formas. Perfecto, muy, muy importante la obediencia entonces en esta parte de la materia del discipulado, ¿eh? Es lo que debemos aprender, desarrollar, practicar y enseñar también a los discípulos de Jesucristo. Perfecto, mis estimados hermanos. Vamos a trabajar entonces con la última presentación. Hermano Pablo, Sí, hermano Michel. ¿y usted qué opina? Ah, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente la obediencia, como dice Dietrich Bonhoeffer, le precede a la fe tanto en el sentido de entendiendo como la fe que salva, como el don de fe, ¿eh? O el don de milagros, por ejemplo. La fe que salva se nos manda a nosotros a creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Si Dios nos manda a nosotros a arrepentirnos y a creer en Jesucristo, en el Evangelio para salvarnos, es porque existe esa facultad, esa voluntad dentro de nosotros. Y luego le precede, viene el don de fe. Dios, por supuesto, la fe es un don de Dios, el arrepentimiento también, pero no se va a producir si no hay una actitud de obediencia de parte nuestra, porque Dios no va a imponer la fe a alguien que no lo desea o no lo quiere. Debe haber un ejercicio de la voluntad, es decir, una actitud de obediencia. La persona que quiera obedecer al mandato, entonces Dios le va a dar el don de fe, el don de arrepentimiento. También en cuanto a los dones de sanidades, por ejemplo, un paralítico, Jesús le dijo, toma tu camilla y anda, levántate y anda. El hombre obedeció y se levantó y comenzó a andar, es decir, obedeció a la voz de Dios, el milagro se pudo realizar. Es lo que veo en la Sagrada Escritura, la fe precede a la obediencia. Lo he predicado también así Hermano, en la calle cuando leí el libro de Dietrich Bonhoeffer, me fui a predicar a la calle lo que aprendí ahí de ese texto. La fe precede a la obediencia, precede a la fe. Tienes que obedecer para que se produzca la fe. Si no tiene la actitud de obediencia, entonces Dios no le puede dar el don de la fe, el don de arrepentimiento. ¿Sí, hermano Michel? por ejemplo, y eso también se podría homologar con la salvación, que finalmente la salvación, si uno no obedece, la pierde, ¿o no? Por supuesto que sí, pues. Porque la salvación no es algo abstracto, algo ambiguo, algo etéreo, por explicarlo de alguna manera, que, que le ocurre al ser humano, sino que la salvación consiste en estar en Jesucristo. No es algo ambiguo, etéreo, algo abstracto que ocurre dentro de nosotros, sino que la salvación es estar en Jesús de Nazaret. Y a nosotros se nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay una actitud de obediencia en perseverar. El de permanecer en la palabra, de obedecer en la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
el estar en Cristo, el permanecer en Jesucristo es un acto de obediencia, por supuesto que sí. No es una obra, sino es lo fundamental para permanecer en Jesucristo. Algo necesario para permanecer en Jesucristo. Si la persona no persevera en la fe en Jesucristo y en algún momento deja de creer que Jesucristo es el único camino que puede conducir a Dios, o que su obra en la cruz es la única forma de poder salvarle su alma, si deja de creer aquello y que Jesús es el Hijo de Dios, el único camino al Padre, entonces ya no permanece en Jesucristo. En ese sentido, como ya no está en Cristo, que es la fuente, el origen, el que preserva la salvación, la fuente de la salvación, como la persona ya no está en él, entonces evidentemente que los resultados de estar en Cristo ya no permanecen, pues, que es la salvación. Por eso decimos, se dice la salvación se pierde, pero se debe explicar muy bien. La salvación es Jesús de Nazaret, es la fuente de la salvación. No se va a perder mientras la persona permanezca en Cristo, pero si se sale de Cristo, por supuesto, el salirse de Cristo es perder los resultados de estar en Jesucristo, que es la salvación. Y eso implica un acto de obediencia. El desarrollo del carácter cristiano también tiene que ver con la obediencia, con un esfuerzo deliberado, voluntario, donde se debe ejercer la voluntad para desarrollar el carácter de Jesucristo, la santificación, los frutos del Espíritu. Todo esto son actos de obediencia. Por supuesto que se ha ayudado, por supuesto también se debe reconocer, ayudado por el Espíritu Santo de Dios, el que produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Pero no le va a ayudar, a menos que no haya una actitud de obediencia primero. Claro, el Señor le va a ayudar, pero aquel que quiere perseverar, no aquel que no quiera, que quiera desligarse de su camino. Además, la Biblia, hay varios que no perseveraron hasta el fin. Hermano Pablo, y la última, ya, esa es la última pregunta que hago, que la tengo y en realidad fue como, y disculpen mi hermano, pero tengo que aprovechar de... No se preocupe, adelante, hermano. Es, por ejemplo, porque teníamos no una discusión, sino tal vez una diferencia, y en que, lo cual, por ejemplo, usted cuando recibe el Espíritu Santo, ¿puede perder también, recibiendo el Espíritu Santo, puede perder la salvación, teniendo el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. En el libro de Hebreo, a ver, en el libro de Hebreo, en el libro Capítulo de... 12, 11, 12. Bueno, hay varios, pero hay uno que es más... A ver. En Hebreos capítulo 6, verso 4 dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados, o sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Y en ese pasaje bíblico habla acerca de personas que experimentaron la salvación, como por ejemplo que dice, primero, ¿qué fue lo que experimentaron estas personas? Ellos nos dice que fueron iluminados, es decir, comprendieron la palabra de Dios o las verdades espirituales. Por medio del Espíritu de Dios y que comprendieron esta verdad, el Espíritu de Dios que guía toda verdad. Gustaron del don celestial, se entiende que el don celestial se refiere a la salvación. Fueron hechos participantes del Espíritu Santo, lo más probable es que acá se refiera que experimentaron los poderes del Espíritu Santo, los dones espirituales. Bueno, se pueden experimentar los dones espirituales solamente poseyendo al Espíritu Santo, porque el que otorga los dones espirituales, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, escucharon la palabra y se deleitaron al escuchar la palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, que puede referirse a los milagros, a todos aquellos dones espirituales. Y en recayeron, ¿a qué se refiere a recayeron? Que se desligaron de Cristo, volvieron atrás. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento, nos dice el pasaje bíblico. Bueno, el estar en Cristo, el desligarse de Cristo, no permanecer en Cristo, y salirse de la cobertura de Jesucristo, y al mismo tiempo salirse del Padre,
y salirse también de la protección o de la cobertura del Espíritu Santo de Dios, porque son uno. 3 personas, uno. No se puede permanecer, estar desligado de uno y permanecer en el otro. Si se desprende de uno, se desprenden de los dos también, al mismo tiempo. Sería muy extraño que se desligara de Cristo, pero permaneciera el Espíritu de Dios dentro de él. Sería muy extraño. Vale, Bueno, eso es lo que gracias, hermano. podía Me quedó responder a ese texto bíblico. ¿Ah? Me quedó clarito. Lo que Muy bien, pasa es que hermano Michel. teníamos un tema ahí, entonces, claro, estaba la duda y en realidad teología no hay mucho aquí en la iglesia, pues, entonces igual como que traté de buscar, pero dije, no, voy a esperar el lunes y voy a preguntar, pues, justo se dio por el precio de la gracia. Ah, muy bien, hermano Michel. Muchas gracias. Perfecto, hermanos. Aquí estamos en el discipulado. Es un estilo de vida que debemos adquirir todos los creyentes, porque es un mandato de Dios. Todos nosotros debemos cumplir el ministerio del discipulado. Debemos discipular a otras personas. Eso es lo que nos dice Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, o heredar a los demás la fe que hemos recibido y hemos heredado de los otros antepasados. Lo mismo que heredamos de los antepasados, le transmitimos fielmente a las generaciones futuras, fielmente lo que recibimos del pasado. No innovar, nuestra fe cristiana no es innovadora. Pueden ser las formas, las liturgias, las estructuras de las iglesias, pero la fe, la doctrina, la creencia que heredamos de nuestros antepasados debemos transmitirla fielmente a las futuras generaciones. Debemos procurar de que sean fidedignas, no innovar en temas doctrinales. Si innovamos en temas doctrinales o el contenido de la fe cristiana, entonces ya sería herejía. Debemos heredar lo que los apóstoles enseñaron. La multiplicación trabaja. Es necesario la multiplicación, debemos multiplicarnos. ¿Por qué dedicarnos al ministerio de la multiplicación? Por medio del discipulado se puede multiplicar. Moisés derramó su vida en Josué. Elías derramó su vida también sobre Eliseo. Jesús derramó su vida ante los apóstoles. Pablo derramó su vida o dedicó su vida a preparar a Timoteo. Y así a lo largo de la historia, uno tras otro ha derramado su vida por algún discípulo para enseñarle que la verdad y la doctrina cristiana se ha transmitido de generación en generación. Y en esta transmisión de generación a generación no se desvirtúe, no se corrompa, sino procurar de que sea pura y sea la sana doctrina que hemos heredado del pasado. Y hay que procurar de que la doctrina nuestra esté relacionada con la doctrina de los antepasados. Para eso hay que conocer la historia de la iglesia, la historia de las doctrinas cristianas, el desarrollo de las grandes doctrinas cristianas de los primeros 600 años del cristianismo. Cuando nacimos nosotros en el 1517, la Reforma Protestante, todos procuraron, tanto como Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox y también Jacobo Arminio, todos procuraron, esa gente, procurar que la fe evangélica, bueno, lo que ellos querían era la reforma, que la fe de la reforma cristiana estuviese relacionado con la fe de los antepasados, es decir, de los 600 años después de Jesucristo, donde se establecieron los grandes dogmas de la fe, o los grandes concilios ecuménicos, concilios universales de la fe cristiana, que adquirieron todas las iglesias cristianas del mundo. En ese sentido, la iglesia evangélica está relacionada con la tradición de las iglesias del Oriente, con las de la iglesia del Occidente y la católica romana, en cuanto a esos 600 años de lo que se determinó y se definió como doctrina fundamental, histórica, la Trinidad, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo, la humanidad de Jesucristo, doctrina fundamental en esa época. Es muy importante dedicarnos a la multiplicación por la brevedad de la vida. Esa es la primera razón, ¿eh? Nuestra vida es muy breve, somos muy pasajeros por esta vida, estamos un momento simplemente, como un insecto que dura algunos segundos y luego desaparece, o como la neblina de la mañana es, y la mediodía ya no está, como la flor de la hierba, florece en la mañana y la tarde es cortada y luego se seca.
así también. Por eso es que debemos dedicarnos a la multiplicación de creyentes por medio del discipulado, porque nuestra vida es muy breve. David dijo, no me deseche en el tiempo de mi vejez. Algunos en la conferencia en Mulchen, me acuerdo, de la iglesia metodista pentecostal, uno de los conversando, yo estaba vendiendo mis trabajos de investigación, y los pastores cuando estaban comprando mis trabajos, conversaban entre ellos y se decía, tengo un hermano de la iglesia que ya tiene 65 años y ahora quiere servir al Señor, pero ya tenía 65 años, ya estaba enfermo, no tenía la fuerza suficiente para servir al Señor como cuando alguien tiene 20, 30 años. Toda su vida la desperdició y después ya cuando no tiene la fuerza física suficiente, quiere o pretende servir al Señor. Por eso que en la vida es muy breve y hay que aprovecharla en el tiempo donde se tiene toda la energía posible, no cuando llegue los momentos cuando ya no podemos hacer suficiente. También David oró, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. La única forma, la única forma que puedo mostrar el poder de Dios a todos los que han de venir es sembrando en la vida de otras personas, que a su vez sembrarán en los que vengan después, y así sucesivamente. Debe irse transmitiendo, heredando la fe cristiana a las futuras generaciones. Es necesario el ministerio de la multiplicación por el sentido de mayordomía. Nosotros somos responsables ante Dios de nuestras vidas. Por ello debemos decidir muy bien qué hacer con ella, dedicar nuestra vida al servicio de formar a otras personas conforme a la imagen de Jesucristo. Quiero que mi vida sea de provecho también, la otra razón para el ministerio de la multiplicación. Formar a otros no solo es de provecho para ellos, sino también para cada discipulador. A nadie le gustaría que pensara una vez, cuando nosotros nos partamos de este mundo, fue como si nunca hubiera vivido en este mundo, un desperdicio total. Pasó por este mundo sin pena ni gloria, no hizo ninguna contribución a la iglesia de Cristo. Muy bien, esas son las razones por las cuales debemos dedicar nuestra vida al ministerio de la multiplicación, al discipulado, y tenemos que adoptarlo como estilo de vida, por la brevedad de la vida, por el sentido de mayordomía y porque quiero que mi vida sea de provecho. Hacer discípulos tiene su precio. ¿Se debe pagar un precio para ser discípulo? Claro que sí. El ser creyente, en las primeras clases estuvimos viendo que no se debe ocultar a las personas que vienen a Jesús de Nazaret el sufrimiento, el sacrificio de ser creyente. La primera razón por la cual el discipulado tiene su precio, o hacer discípulos tiene su precio, porque consume mucho tiempo, y eso hay que tenerlo claro, consume tiempo el hacer discípulos. Siempre estaremos rodeados de personas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la Liga Bíblica en Temuco, siempre llegaban hermanos a conversar conmigo, bueno, hacía clase en el Instituto Bíblico, y también estaba trabajando en la Liga Bíblica. Y llegaban hermanos, los estudiantes, otros hermanos a conversar, una hora y media, así estaba. Esa es los pastores también lo saben, están permanentemente en contacto, ayudando a las personas a oír sus problemas y a orientarlo también en sus problemas. Siempre estaremos rodeados de personas. Los que trabajan haciendo discípulos, sus discípulos estarán en sus casas, allí estarán, permanentemente pidiendo, necesitando su asistencia espiritual, su ayuda espiritual. Por eso que tiene su precio. Consume tiempo. Va a estar rodeado de personas. Constantemente la visitaremos y también seremos visitados por ellos. Nuestro tiempo no nos pertenece y por ello debemos estar disponibles para nuestros discípulos, o los que serán discípulos nuestros. Esa es la primera razón por la cual el discipulado tiene su precio. También por la falta de reconocimiento público. Las personas o los creyentes que quieren reconocimiento público, que quieren figurar, me lo han afirmado algunas personas.
me han dicho, a mí me gusta figurar, ser como la estrella. Increíble, man. La sinceridad de los hermanos. Ser la estrella o que la gente lo vea, lo reconozca. Desean tener ese reconocimiento público. Pero también confiesan que estoy luchando contra esto, afirma. Luis Palau decía lo mismo. Me gusta ser la figura, la estrella, la persona principal, las luces, pero es algo con el cual él está luchando, dijo Luis Palau en su autobiografía, lo reconoce. Pero el discipulado es diferente porque el discipulado no va a tener el reconocimiento público. Si alguien quiere reconocimiento público, lo más probable es que le haga el quite al discipulado, porque el discipulado no tiene reconocimiento público. El ministerio de seguimiento y asimilación de discípulos no es el del tipo que recibe publicidad. Es un ministerio anónimo. No va a aparecer el nombre, por ejemplo, en alguna radio o televisión, por ahí un invitado internacional, un evangelista, como los evangelistas, ¿cierto? Los evangelistas internacional o conferencista internacional, o como un académico, un profesor, por ejemplo, dar una conferencia magistral o algún seminario. Bueno, los profesores más en los seminarios, institutos bíblicos, seminarios teológicos, conferencias. Pero no va a tener ese reconocimiento un escritor, por ejemplo, tampoco. Porque es anónimo, no es ni evangelista, ni conferencista, ni escritor, o un profesor, sino es un trabajo anónimo este. En la historia de la iglesia hay muchas personas que ejercieron este ministerio, el del discipulado, pero no se sabe casi nada de ellos. Pero son ellos los que preparan a la gente. ¿Quién se acuerda cómo se evangelizó todo Chile en nombre de todas esas personas que evangelizaron por primera vez, que ganaron alma? No están en ningún libro. ¿Quiénes fueron los que evangelizaron y establecieron la iglesia allá en Roma? No hay ningún libro que diga quién fue el que estableció la iglesia en Roma, no se sabe. Esa gente fue la que discipuló a otros para formar a Jesucristo y establecer la iglesia finalmente. Por eso que hay que pagar el precio, lo otro, por los inconvenientes que acarrea. Tiene sus problemas, tiene inconvenientes, porque somos siervos de aquellos que queremos formar. No somos como el dictador, el déspota, el que es una especie de director espiritual que dirige. Y de hecho el catolicismo romano y la iglesia ortodoxa han cambiado los nombres, ahora ya es el acompañamiento espiritual, porque antiguamente se llamaba director espiritual, pero se abusó de este término director porque connota la idea de dictadura o de una persona que dirige al otro. Se prefirió el acompañamiento porque igual está acompañando, nada, no toma decisiones relevantes de su vida sobre su discípulo. Acá el discipulador es siervo de su discípulo como Jesús de Nazaret, de los apóstoles. Debemos atender entonces a las necesidades de las personas que son formadas. Esos son los inconvenientes. Somos siervos, estamos al servicio de los discípulos. Y también tiene su precio por las heridas que recibimos. En más de una ocasión seremos heridos por aquellos que queremos formar, porque no van a continuar con el discipulado y se van a ir por cualquier circunstancia, no le gustó la personalidad, puede ser irse hablando mal, en fin, van a tener heridas. Pablo, refiriéndose a este tema, describe en varios pasajes importantes, algunas personas se fueron, lo dejaron solo, solamente uno quedó con él. El apóstol Pablo lo sufrió, personas no le siguieron y lo dejaron solo también, a pesar de que había Amaron más el formado mundo. a personas, también amaron más al mundo también. Es decir, el éxito nuestro no se va a medir por todas las personas que van a ser formadas para Cristo, porque van a irse, algunos no van a permanecer. ¿Cómo ocurre en todas las iglesias? No permanecen, si la Biblia dice eso, no todos van a permanecer. O van a ser constantes también, por lo vulnerable de la posición, porque somos seres humanos, somos pecadores, somos vulnerables, no somos perfectos. Somos creyentes, llevamos un tiempo de creyentes, pero eso no nos garantiza el
el no cometer errores, o el no tener tentaciones, o no cometer pecados. Somos vulnerables, somos seres humanos, que está bajo la naturaleza pecaminosa todavía. Por eso es que tiene su precio, porque somos vulnerables. Los discípulos van a ver esa vulnerabilidad en su discipulador. Porque mientras tú te mantienes a la sombra, otros buscan sobresalir. Bueno, y eso es lo importante, y eso es lo que nos haría más felices, porque la finalidad del discipulador es que catapultar a alguien, hacerlo crecer, que se desarrolle, que crezca, que ejerza las habilidades espirituales y ejerza y activa los dones espirituales para servir a la iglesia. Es el trabajo del discipulador, ahí se siente realizado el discipulador. Cuando otra persona comienza a ejercer el ministerio cristiano, una alegría para los profesores, es una alegría que otra persona comienza a predicar, comienza a evangelizar, a discipular, a enseñar, a crecer, a desarrollarse, y que tengan mayores habilidades que el propio profesor o el propio discipulador. Felices las personas que forman a otros. Como Bernabé, por ejemplo. En el libro de los Hechos, a Bernabé se menciona en primer lugar y después a Lucas. Bernabé, el discipulador de Lucas, en sus comienzos de los viajes misioneros. Pero después comienza el Bernabé y Pablo. Lucas lo menciona en el libro de los Hechos. Pero después Bernabé es relegado a segundo lugar y en primer lugar se menciona al apóstol Pablo. Y Bernabé feliz, contento, no protesta. Lo importante, Bernabé, es que se lleva a cabo la obra de Dios. Y se reconoce que Pablo tiene mayores habilidades que él, entonces lo promueve en primer lugar para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso, porque se va a mantener a la sombra, y eso es el disfrute y el gozo del discipulador, mantenerse a la sombra, porque él está formando a una persona nueva para el reino de Dios, para trabajar en la obra. Tendremos que mantenernos en anonimato, para que otros escalen posiciones, como Bernabé, al catapultar al apóstol Pablo, porque tus flaquezas se reproducen. Las flaquezas se reproducen. Samuel aprendió de Elí el no disciplinar a sus hijos, por ejemplo. Por lo tanto, defectos nuestros, defectos que tenemos nosotros, de temperamento, de carácter, de actitud, de personalidad nuestra, que es humana y caída bajo la naturaleza pecaminosa todavía, en el discipulado se transmiten a los otros. Por eso que tiene su precio, pero vale la pena. Vale la pena perseverar en este trabajo del discipulado, porque es la forma establecida de Dios para que se pueda multiplicar la iglesia y puedan llegar personas al Evangelio. Porque tienes que pagar también con tu vida. Hay temas económicos, es decir, se entrega la vida para formar a otra persona en Cristo Jesús. Muy bien, esas son las razones por las cuales el discipulado tiene su precio. Falsas ideas sobre el ministerio de ser discípulo. Hay varias ideas que son falsas en cuanto a ser discípulo. El énfasis en el discipulado menosprecia la evangelización. No es así. Esa es una idea falsa. Si nosotros le damos énfasis al discipulado, ya no vamos a darle énfasis o no le vamos a dar prioridad a la evangelización. Es falso, porque tanto la evangelización como el discipulado deben ir de la mano, no se pueden desconectar. El problema nuestro es que hay evangelización, pero no hay discipulado. Ambas deben ir de la mano. No se debe dejar de hacer, no se debe hacer una sin dejar de hacer la otra. Ambas deben ir de la mano. El evangelismo y el discipulado. Se debe continuar evangelizando, pero al mismo tiempo debemos añadirle el trabajo del discipulado. No se puede separar ambos ministerios. Es una falsa idea. La otra idea falsa que existe: la congregación como un todo es relegada a un segundo plano cuando se hace énfasis en el entrenamiento personal para formar discípulos. También es una idea errada esta. Si le vamos a dar énfasis al discipulado, nos vamos a despreocupar de la iglesia, el desarrollo espiritual de la iglesia o la congregación. Pero Jesucristo desarrolló un ministerio tanto público como privado. Trabajaba con las multitudes y al mismo tiempo trabajaba con los discípulos, con los 70, y también tenía un grupo de 12 discípulos.
no descuidó ni uno ni tampoco descuidó el otro. Otra idea falsa acerca del discipulado. Que tú debes ser alguien perfecto para ayudar a otro a convertirse en discípulo. Bueno, si fuese así, para ser discipulador de otro hay que ser perfecto, entonces nadie podría, ningún creyente en cualquier parte del mundo, algún rincón del mundo, podría hacer o ejercer el discipulado, porque ninguno es perfecto. La perfección se va a lograr cuando se logra la perfección cristiana, mi hermano, mis hermanos. Solamente cuando estemos en la presencia del Señor, Así pienso, es. Cuando ¿verdad? Jesucristo venga por segunda vez, se produzca la glorificación de nuestros cuerpos, la naturaleza pecaminosa recién allí es extirpada y se produce la glorificación o la entera perfección. Ahí se produce la perfección cristiana. Mientras tanto, todavía no se ha producido la perfección cristiana. Hermano Paulo, ¿Sí? en el discipulado, a propósito del punto número 4, que dice que los pastores no pueden dedicarse a ello porque están muy ocupados. Yo tengo una percepción al respecto de eso. Cuando nosotros discipulamos, nosotros, de manera interna, por decirlo de alguna manera, estamos siendo discipulados por Dios. Y aunque probablemente las materias las tengamos sumamente aprendidas en lo intelectual, sin embargo, Dios va tratando con nosotros. Es algo tremendo, es como que si fuéramos un estudiante haciendo la ayudantía del profesor titular. Es decir, no somos el maestro 100%, sino que el verdadero maestro es el que está en nosotros y él es el que enseña. Perfecto. Y nosotros también, al igual que nuestro discípulo o el discípulo que está a nuestro lado, nosotros también somos discípulos, que tal vez estamos un paso adelante, pero no dejamos de ser discípulos, Perfecto, así ¿verdad? es. Muy bien, perfecto. Eso es. Entonces, la perfección es una utopía, eso no se va a lograr obtener aquí en la tierra, hasta que se produzca la glorificación del cuerpo. Lo único que se requiere para ser discipulador de otro es estar unos pasos delante, algunos pasos más adelante que los demás para ayudarlo a proseguir el camino de la vida cristiana. Solamente algunos pasos más adelante. Con eso es suficiente. El propio apóstol Pablo no se sintió maduro o perfecto cuando entrenó a Timoteo y entrenó a otros discípulos. Simplemente estaba algunos pasos más adelante, nada. Porque él dice, aún no ha logrado él lo que debiera hacer, pero prosigue a la meta, dice el apóstol Pablo. Que los pastores no pueden dedicarse a ello porque están muy ocupados también es una falsa idea, porque si Jesús y Pablo pudo, también los pastores pueden desarrollar este ministerio del discipulado. En realidad los pastores igual desarrollan el ministerio del discipulado con los oficiales diáconos, los diáconos también. De alguna manera están preparando a otras personas para el ministerio. Bueno, aquí se está hablando acerca del discipulado a personas nuevas en la fe, enseñarle a caminar por primera vez, enseñándole a dar los primeros pasos a la fe cristiana. Entonces, a esto se refiere. Se puede también hacer este trabajo. Otra idea falsa, que debes ser un ministro ordenado para ser discípulo, también es falso. Es decir, un laico no puede discipular a otro porque no es pastor o no es ministro ordenado de alguna iglesia. Falsa esa idea también. Primero, ¿por qué es falsa? Porque es falsa porque por nuestra tradición protestante. Los protestantes creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. En ese sentido, somos responsables de llevar a cabo la misión de Jesucristo, y eso nos autoriza a cada uno de nosotros a ejercer el ministerio del discipulado. Además que esta gran comisión fue dada a toda la iglesia, a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen esa responsabilidad, no solamente el pastor. O un ministro ordenado del evangelio. Otra idea falsa sobre el ministerio de hacer discípulos, que ese es un método poco realista. Es decir, el multiplicar, el llevar a cabo la gran comisión es un método muy, muy realista.
Le dijeron a un evangelista que no le gustaba el método que utilizaba para evangelizar. Le dijeron, no me gusta tu método que tú utilizas para evangelizar, le dijeron. El evangelista fue sincero y dijo, a mí tampoco me gusta mucho, dijo el evangelista, le respondió a su interlocutor. Y el evangelista le preguntó, ¿y tú qué método estás utilizando? Yo no utilizo ningún método, le dijo la persona. Y el evangelista dijo, bueno, ese método no me gusta mucho, prefiero seguir con el mío nomás, el que tengo hasta ahora. Hay que hacer algo, hay que hacer, si no hace nada, es mejor hacer algo, pero él no hace nada. Aunque no le guste el método, él lo que tiene, lo que sabe hacer, pero hay que hacer algo para llevar a cabo el método de hacer discípulos de la multiplicación. Que debe obtener resultado inmediato y visible la otra idea falsa. Alguien puede comenzar el ministerio de discipulado y dice, pero yo no veo las personas que están congregándose o que están produciendo frutos dignos de arrepentimiento, no veo cambios en ellos, siguen con la misma inmadurez de siempre. No veo resultados. Yo creo que el problema puedo ser yo, puede decir algún hermano o alguna hermana. Pero es una idea falsa acerca del discipulado. A Jesús le tomó 3 años y medio entrenar a personas, y en realidad solo a 3 de ellas con verdadera profundidad espiritual, porque los otros no tenían esa percepción profunda espiritual. 3 años y medio le costó a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, el esperar resultados inmediatos, visibles, en 3 meses, 6 meses, no, es imposible. Es una idea falsa acerca del discipulado. Otra idea falsa, que siempre se logra el éxito. No es así. No siempre se logra el éxito. Y el hecho de que no se logre el éxito no debe frustrarnos a nosotros, debemos continuar el ministerio del discipulado. La historia de Giesi, el discípulo de Eliseo, es un buen ejemplo de ello. Giesi no perseveró, no tuvo éxito en ese sentido Eliseo con Giesi. O Jesucristo con Judas, y así podemos seguir listando con tantas otras personas. El Samuel también con sus hijos, o David con sus hijos también. Puede ser muy buen creyente, pero el hecho no garantiza que las personas van a seguir su ejemplo. No es así, es una idea falsa igual. El compromiso para recibir el beneplácito de todos, tampoco, una idea falsa del discipulado. No siempre nuestros discípulos serán personas de nuestra misma condición social. Muchas veces serán personas con modales, cultura y vocabulario diferentes. No estamos para buscar el beneplácito de la gente, sino que estamos para buscar el beneplácito de Dios. Otra idea falsa que se hace por amor al dinero. No es así. Más bien el discipulador tendrá que desembolsar de su bolsillo para sustentar alguna necesidad de sus discípulos. No es para ganar dinero. Más bien el discipulador va a tener que colaborarle económicamente a sus discípulos. Falta de integridad también. Hay discípulos a los cuales uno debe amonestar en el amor de Dios por su mala actitud y hacerle ver su irresponsabilidad y ser su pecado, porque la parte de confrontar a un discípulo es parte del discipulado o parte del proceso del discipulado también. Esas son todas ideas falsas acerca de hacer discípulo. Después se debe integrar a la iglesia. El discipulado, la evangelización termina cuando la persona es incorporada a la iglesia. Y el trabajo del discipulado termina cuando el discípulo comienza a discipular a otros. Ahí concluye el ministerio del discipulado. La persona que es incorporada a la iglesia debe saber que tiene algunos dones. En Efesios capítulo 4 presenta algunos dones. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice Efesios capítulo 4, 11, 12. Y a esto se le denomina el ministerio quíntuple. Y otros, los neopentecostales, denominan el gobierno múltiple, el gobierno quíntuple. Hay un problema con esas ideas de ministerio quíntuple. Hay un problema. Porque es muy reduccionista y está limitado solamente a una sección de la Biblia. Limitado a Efesios capítulo 4, versos 11 al 12. Para establecer alguna doctrina no es suficiente un versículo bíblico. Se requiere considerar el contexto general de toda la Biblia. Si vamos a hablar acerca de los dones espirituales, vamos a hablar de todas aquellas secciones de la Biblia donde se encuentran los dones espirituales. Y si analizamos varios pasajes de la Biblia, como 1 Corintios capítulo 12 al 14, Romanos capítulo 12,
Efesios capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, vamos a llegar a la conclusión que no existe un ministerio quíntuple, sino más bien el ministerio de la Biblia es múltiple. Eso es lo que estableció también una asamblea, una conferencia o una declaración de fe de las asambleas de Dios en Estados Unidos hace algunos años atrás. No recuerdo el 2010, creo que es 2000, de esa época, sobre el gobierno quíntuple hicieron una declaración sobre estos movimientos nuevos de los apóstoles y profetas. Y los estudiantes, principalmente los teólogos de las asambleas, dijeron: no creemos en el gobierno ni en el ministerio quíntuple, sino en el múltiple, porque después de analizar las secciones de la Biblia llegaron a la conclusión que existen muchos ministerios, y ahí lo encontramos. De sabiduría mencionan algunos, dones ministeriales de sabiduría, dones espirituales o ministeriales, de fe, de sanidad, profecía, misericordia, el misericordia, el que hace misericordia a otras personas, que atienda sus necesidades, de evangelización, también es un don. En realidad, todos debemos evangelizar, pero algunos tienen más habilidades, esos son dones espirituales entregados a algunas personas para llevar a cabo la obra de Cristo. Otros tienen dones de enseñanza, todos en realidad enseñan de alguna manera, pero hay otros que tienen mayores habilidades dotadas o producidas por el Espíritu de Dios. Servicio, es decir, una persona que está en toda la actividad de la iglesia, impresionante, para hacer el aseo, para limpiar los baños, para hacer empanadas, papas fritas, es decir, toda la actividad de la iglesia está presente esas personas extraordinarios, son muy serviciales. Eso tiene el don de servicio, obviamente, por eso que son así. O dones de lengua, no todos tienen el don de lengua, ni tampoco todos tienen el don de servicio. Otros la interpretación de lengua, estos son dones espirituales: fe, sanidad, profecía, lengua, interpretación de lengua, dones espirituales. Los otros son ministeriales, sabiduría también espiritual. La misericordia, evangelización, enseñanza, servicio, son dones ministeriales. Administración también, ejercer los recursos dentro de una iglesia, ayudar a otros, pastorado, apostolado, liderazgo, conocimiento, poderes milagrosos, discernimiento de espíritu. Esos son algunos dones, tanto ministeriales como espirituales. Por lo tanto, no existen 9 dones, ni existen un ministerio quíntuple, sino múltiple. Son muchos dones espirituales y dones ministeriales. Muchos dones. Por eso que me gustó la declaración de fe de las Asambleas de Dios. Creemos en el ministerio múltiple, de acuerdo a esos textos bíblicos que están ahí, en Corintios, en Romanos, en Efesios y Primera de Pedro. ¿Quedó claro en esa sección, cierto, hermanos? Correcto. Perfecto. Muy bien. La imagen de la iglesia es un cuerpo, así la menciona la Biblia, somos un cuerpo. La iglesia es una y al mismo tiempo es diversa. Es como un jardín, donde hay un solo jardín, pero hay muchas flores en ese jardín. Así también la iglesia. El cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios en todo el mundo y en todas las épocas. Increíble esto, ¿eh? Hay comunión con la iglesia, tanto la sufriente o la triunfante, la sufriente la que está aquí en la tierra, la triunfante la que está allá arriba en el cielo. Pero tenemos comunión con ellos, con los antiguos, aunque están muertos, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivo. Eso dijo Justo González, el historiador de la iglesia cristiana. Estudiamos la iglesia antigua, o los padres de la iglesia, los padres apostólicos, porque porque son nuestros hermanos, y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Para Dios esas personas están vivas, están con Dios, la fuente de toda vida. Los incrédulos son los que están muertos, incluso los que están existiendo en este mundo, están respirando, están muertos. Y no podemos tener comunión con ellos, incluso porque están muertos, no están con Dios.
El cuerpo de Cristo es un concepto que, además de transmitir la idea de la relación viva que existe entre Cristo y los creyentes, destaca también el hecho de que la iglesia es un organismo vivo y en crecimiento. Es un organismo vivo y en crecimiento, está creciendo. El apóstol Pedro utiliza esta idea: somos piedras vivas que están edificando la casa de Dios. El apóstol Pablo dice: uno plantó, el otro regó y Dios le da el crecimiento. Lo compara con una planta. También el apóstol Pablo compara a la iglesia como un cuerpo que no ha llegado a su estatura todavía, sino que está en un proceso de crecimiento. Esas son las ideas que indican que la iglesia debe crecer, debe desarrollarse. Cuando una persona cree en Cristo, debe incorporarse lo más rápido posible a una iglesia. Si ha de crecer y madurar como reproductor espiritual, necesita ir y asistir a una iglesia. El discipulado individual no es suficiente para producir reproductores. Los discípulos necesitan ser discipulados también por todo el cuerpo de Cristo. Cuando se predica, cuando hay una multitud de predicadores en nuestras congregaciones, ellos son los que nos están ayudando a crecer, a madurar espiritualmente. Cada uno debe contribuir con sus dones para el beneficio de todos, ejercer todos los dones espirituales que estamos viendo aquí en la pantalla. Todo creyente deberá saber cuáles son sus dones espirituales para así vigorizar su vida espiritual. Es importante que los creyentes descubran, desarrollen, utilicen sus dones espirituales para cumplir el propósito de Dios de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los siervos fieles de Cristo necesitan saber en qué ministerio deben servir. Se supone que serán buenos mayordomos de los dones que Cristo le ha dado para su ministerio, porque deberán rendir cuenta de ellos delante de Dios algún día, cuando el Señor vuelva. Es muy importante. Pablo, Sí, hermano Jorge. perdón, ¿cómo se puede instruir a las personas para que puedan descubrir esos dones espirituales? ¿A través de la oración o hay alguna otra recomendación que se pueda dar? Muy bien. Hay varias formas. Una de ellas es por medio de la necesidad. Se puede descubrir los dones espirituales por la necesidad. Supongamos que hay una iglesia donde se está recién formándole a la congregación y necesitan un coro. Hay un joven, no tiene idea con respecto a la guitarra, y le pasa la guitarra porque necesitan urgente un corista, y comienza a charrasquear creo que se llama, ¿no? El sonido de la guitarra, a charranguear, no sé cómo se llama, esto es darle ahí la guitarra, pero no sabe las notas, pero él le da a la guitarra, trata de imitar el sonido, no tiene idea, y está dirigiendo el coro más encima. Esto ocurrió en la iglesia que Guerra Alto, ¿eh? Cuando comenzaron, no tenía idea el hermano, pero porque hubo una necesidad, aprendió después, de alguna manera ahora se maneja el hombre, es cabo para la guitarra. Descubrió su don y su talento espiritual de servir, a tocar la alabanza al Señor, servir a la iglesia. Como echando a perder se aprende, ¿no? Sí, algo así. Había necesidad. Había necesidad. A mí me pusieron a hacer clases de escuela dominical, debo haber tenido unos 13, 14 años y era una pez chiquitita que sabía yo un poquito más que los demás, ¿no? Pero qué increíble, qué manera de aprender. No, sí, aprende sí, uno, sí, aprende. Sí. El que enseña aprende dos veces, sí, así es. Gabriela Mistral creo que dijo eso, ¿eh? No sé si será de ella o lo habrá dicho otra persona anteriormente. ¿Qué otra necesidad? Bueno, lo mencionó ya el hermano Henry, de enseñanza. La necesidad, claro, porque falta una persona que haga la escuela dominical, entonces lo mandan a él. Y el Señor lo va a dotar, le va a dar el don de enseñanza porque hay necesidad. Ya, esos fueron casos extremos por necesidad, pero también se puede determinar por los sentimientos, lo que le gusta. Si le gusta predicar, es porque tiene el don de predicar. Pero el sentido de gustar, o también el sentido de deber. Sí, el sentido de deber. Yo debo predicar. Es decir, no es que lo necesito, sino que tengo que hacerlo. Dios le dio el don de la predicación porque tiene un sentido de deber. No es que le gusta solamente, sino que tiene el deber, debe hacerlo, sí o sí. Le dan la oportunidad, no le dan la oportunidad a la iglesia,
es tanta la fuerza, el sentimiento que tiene, que se va a la calle a predicar, ni con megáfono, así nomás se va a predicar a la calle. Así se puede, otra forma de descubrirlo. Tengo una lista, hermano Jorge, de la forma de descubrir los dones espirituales. Le voy a enviar un libro también de cómo descubrir los dones espirituales de la Global University. Y hay una sección, un capítulo que enseña de manera práctica cómo descubrir los dones espirituales. ¿Sí, hermano Jaime? Me apunto ahí también. Hermano Pablo? Perdón. Disculpe, hermano Pablo, le decía, ¿me podía después compartir esa información? Sí, pues sí. Sí, a todos los hermanos igual Para todos. me recuerdan, me recuerdan. Si no se lo envío, me lo recuerdan a mi correo electrónico. Hermano Jaime. Sí. El tema que usted está tocando, una vez, no hace mucho tiempo atrás, una conversación en un culto determinado, un miembro de la congregación ya muy anciano, ya de la tercera edad, estuvimos conversando temas generales antes de terminar ya prácticamente en la despedida. Y tocamos el tema de índole general, no de una forma local, sino de índole general. Y unas palabras que me quedaron grabadas dijo: si un siervo de Dios o un pastor conociera verdaderamente a sus ovejas, él sacaría provecho. Cuando un líder o un pastor o un ministro conoce realmente a sus ovejas, él podría descubrir los dones que hay o talentos o ministerios que Dios ha proporcionado al cuerpo de la iglesia. Y eso debería darla para sacar o explotar de alguna forma para que él como líder pueda motivar a ciertos miembros de la congregación para llevarlos al cuerpo de la iglesia para que la iglesia se edifique a través de los dones que tiene la iglesia. Muy bien, sí, muy importante, ¿eh? Hermano Pablo, ahí comparto con el hermano referente a los dones ministeriales, pero en cuanto a los dones espirituales, por ejemplo, un hermano que está pidiéndole al Señor, no sé, lenguas o dones de sanidad, cómo eso se manifiesta y cómo él recibe confirmación de eso, que es un poco más profundo quizás. Sí, El pastor correcto, no va a poder correcto. visualizar eso, pero Correcto. el hermano va a tener que en algún momento darse cuenta de que Dios le entregó esa bendición. Muy bien, correcto. Sí, los ejemplos que le dimos fueron de dones ministeriales. Estos son los dones espirituales. De la lengua, hermano Jorge. Hay una hermana que está estudiando con nosotros en el Instituto Bíblico Pentecostal, hermano Jaime. Una vez yo creo que, bueno, estaba en todas las clases, hermano Jaime, creo que lo escuchó. Contó la hermana que ella no se había preparado para una media vigilia. Todas las demás hermanas de las Dorcas estaban preparándose, orando, ayunando para una media vigilia, o vigilia, no sé si era vigilia o media vigilia. Ella no, porque estaba trabajando, llegaba cansada, entonces comía sin problema. Pero fue igual a la vigilia, y de pronto cuenta ella que hacía tanta calor porque era chica la iglesia, había mucha hermandad. Le fue a pedir agua al portero. Le dijo si tenía, dónde está la botellita de agua para tomar, porque tenía mucha sed. Y el portero la quedó mirando y no le respondió absolutamente nada. Y después se acercó a la pastora, se devolvió, le dijo: oye, que este hermano no le fue a pedir agua, no me dijo nada, me miró nomás. No sé qué le pasa, dijo, pero no me dijo, no me dijo nada, me miró nomás. Y la pastora le dijo: hermano, usted no se está dando cuenta, pero usted está hablando en lengua, le dijo. Ella no se dio cuenta que estaba hablando en lengua, ella pensaba que estaba hablando en castellano. Y estuvo 3 días así la hermana. Ella en su mente estaba hablando en castellano, pero la otra persona no le entendía lo que estaba diciendo. Le dice: no se dio ni cuenta. Impresionante esto, ¿eh? Conozco el caso de 3 hermanas, ¿Mm? hermanas consanguíneas, que estaban buscando al Señor en oración y durante varios días, y cuando descendió el Espíritu Santo, les pasó algo idéntico. Salieron, una vez que salieron del templo, no había caso, estaban en su casa, iban en la micro y no había caso. Ellas pensaban que hablaban así en castellano, pero no había caso. Y fueron, si no me equivoco, fueron 3 días, pero también no fue un periodo corto. Impresionante. Sí, Hermano,
y no se dieron cuenta de eso. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, yo vengo de una iglesia desde muy niño de la ciudad de la octava región, donde he visto la manifestación del Espíritu Santo, pero es como encender un árbol de Pascua. Cuando usted enciende un árbol de Pascua, enciende una luz y posteriormente encienden todas las luces, en forma intermitente, pero encienden todas. Pero es increíble cómo el poder de Dios se manifiesta de una magnitud, de una forma ordenada. He visto y he escuchado, he presenciado el don de lengua, interpretación de lengua, sanidades. Yo he visto cómo Dios ha manifestado en sanidad, en operaciones, prácticamente a corazón abierto, de transfusiones de sangre, cómo Dios ha cambiado los corazones de las personas, con resultados médicos en manos, lo que la ciencia y la medicina ha dicho y lo que Dios ha obrado totalmente diferente. Y Dios ha restaurado prácticamente al hombre y a la mujer desde la muerte y lo ha recobrado en vida. Y yo lo he presenciado desde muy niño y lo sigo dentro de mi familia y en las congregaciones donde yo me congrego y en alguna iglesia donde yo puedo visitar, pero el Espíritu Santo aún se sigue manifestando con gran poder y gran gloria. Perfecto, hermano Jaime. Muchas gracias. Eso con respecto al don de lengua, el otro, el de sanidad, por ejemplo, todos podemos poner la mano sobre los enfermos y orar por los enfermos. A todos se nos dio ese deber, una responsabilidad de los creyentes. Pues que se sane también. El hecho de que se sane no indica que puede tener el don de sanidad, porque pudo haber obrado del Señor en ese momento. En algunos casos, algunas personas es frecuente que se producen las sanidades. En ese sentido, entonces, se podría concluir, creo yo, una respuesta muy improvisada, pero sin mayores, algún estudio, una investigación más profunda, más acabada. Pero si es frecuente, pues estoy pensando en un pastor que siempre ora por los enfermos y generalmente, no en todos los casos, pero generalmente el Señor obra milagro en esa persona. Entonces la conclusión es evidente que el pastor tiene el don de sanidad. Otros pastores solamente han visto una sanidad en toda su vida cuando oraron por alguien. Entonces, si es frecuente, entonces él tiene el don de sanidad. Eso encuentra Sí, sí, ¿sí? lo que pasa, mi hermano, es que hay ciertos miembros de las congregaciones que Dios le ha dado el don de sanidad. Mm. Y se lo puedo decir con mucha delicadeza en ese tema, en hermanos o hermanas, hay hermanos y hermanas, yo conozco mucho, pero Dios ha obrado en sanidad, pero tremendo. O sea, lo que ha dicho la medicina, la ciencia o los médicos, Dios ha obrado a través de esa persona con el don de sanidad. Y ha sido así, o sea, después el examen a los días después ha arrojado totalmente diferente y compara los dos exámenes, el anterior y el después, es totalmente diferente. Y se lo digo con hechos comprobados y hoy día personas que como que nunca han estado enfermos o nunca han tenido un cáncer. Y yo veo que el poder de Dios pero es como sin palabras. Perfecto. El otro ejemplo, el de la profecía, según lo que dicen los hermanos que tienen el don de la profecía, es que es una certeza acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, de la condición espiritual de algún hermano. Es una certeza casi absoluta, donde no hay ninguna duda de que Dios le ha dado por medio de una visión, por medio de un sueño, de una visión, una percepción espiritual, lo que va a ocurrir en el futuro o el estado espiritual de una persona, o lo que está sufriendo una persona, para enviar un mensaje de parte de Dios, porque no solamente de lo que va a ocurrir en el futuro, sino la profecía tiene que ver también con un mensaje directo a Dios. No hay ninguna duda de que Dios le ha hablado y expresan esa percepción espiritual que está en el corazón de la persona. Y
se ha cumplido la profecía o el estado de la situación que está pasando la persona efectivamente tal cual como el profeta o la profeta le mencionó, entonces ahí se puede descubrir, él lo puede sentir algo muy subjetivo esto, que efectivamente Dios le había hablado y se cumplió la profecía, o esa es la situación en la cual se encontraba la persona. Cuando hay una seguridad, una certeza absoluta, una seguridad, donde no hay ninguna duda. Cuanto al don de fe también, es cuando no hay ninguna, la persona tiene una percepción espiritual de que el milagro se va a ocurrir y no hay ninguna duda en él, entonces puede estar seguro de que el Señor le ha dotado con el don de fe o el don de milagro, el don de profecía. El don de lengua no sabría explicarlo más, porque eso es lo que me han comentado las personas que tienen el don de lenguas, que están inconscientes cuando están hablando en lengua. En algunos casos, otros hermanos están conscientes cuando están hablando en lengua, ¿no? Otros tipos de dones espirituales. En esa parte, hermano, bueno, en relación a el espíritu se sostiene a la persona, nunca queda inconsciente. El don de lengua, lo que sea, el don de profecía, el espíritu se queda, la persona no queda inconsciente. Él sabe lo que está pasando alrededor. Obviamente que es la voz de Dios que está ahí obrando, el espíritu de Dios está obrando a través de esa persona, está obrando a través del miembro de la iglesia para entregar un mensaje o para obrar lo que Dios quiere obrar en la persona o en la iglesia. Muy bien. También en el libro que le voy a enviar, hermanos, de la Global University de los dones espirituales, es que hay una discusión. ¿Quién es el que tiene el don de sanidad? ¿El que ora por el enfermo o es el enfermo? Está esa discusión, ¿eh? Existe esa discusión. Algunos dicen que es el enfermo, el que recibió el don de fe, y no la persona que estaba orando por el enfermo. Otros dicen, no, ¿cómo va a tener el don de fe el enfermo si tuviese el don de fe, entonces se hubiese sanado sin la intervención de otro? Bueno, está esa discusión. En ese libro van a encontrarse esa discusión. Y lo otro, hermano Pablo. Sí, hermano Henry. Hermano Henry, después sí, hermano no, Jaime. Decía que es importante lo que estamos viendo, porque de alguna manera creo que nosotros al discipular y poder llegar, digamos, no un punto final, pero llegando, digamos, a la última etapa de discipulado, que podamos también ayudar al nuevo creyente a descubrir sus dones, ¿no? Bueno, y principalmente orando al Señor para que Él ilumine, para que Él alumbre, digamos, el corazón de este nuevo creyente, y por qué no también a nosotros, por lo que decía uno de los hermanos anteriormente, ¿no? Porque si bien es cierto, el miembro de la iglesia no es pastor, pero de algún modo pienso yo de que somos copastores cuando discipulamos. Estamos pastoreando, estamos ejerciendo una labor pastoral al cuidar de esa nueva criatura. Y entonces en esa misma función, creo que poder y deber ayudar a este nuevo creyente a descubrir, digamos, cuáles son los dones, cuáles son de qué manera él puede servir mejor al Señor, va a ayudar también a que este nuevo creyente se consolide en el camino. Muy bien, excelente, así es, hermano Henry. Hermano Jaime. Sí, hay una situación que pasa muchas veces en las congregaciones, que cuando un hermano, o pasan los enfermos a que se puedan orar por ellos, cuando pasa un cierto, determinados casos, cuando un hermano, un oficial diácono, una hermana, ora por aquella persona, y por amor, por misericordia de Dios, esa persona no se ve sanada, y una o dos veces el Señor usa a ese ministro. La iglesia tiende a poner la mirada sobre el hombre, porque el hermano X por el hermano, los enfermos se sanan. Puede pasar una o dos veces, entonces muchas veces la mirada va puesta en el hombre. No, yo quiero que el hermano X me unja, no quiero que el hermano tal no me unja, porque nunca pasa nada. El hermano tanto, ahí está, ahí siempre pasa. Y eso pasa en algunas congregaciones. Y en relación a lo que usted hablaba, si yo paso
que estoy enfermo y paso creyendo en Jesús, no en las manos del hombre, Dios se manifiesta, porque yo voy con mi fe puesta en Cristo Jesús. Y Dios obra con el que quiere tener misericordia, pasar la fe, ¿no es cierto? Obrando, que Dios puede obrar. Y también hay hermanos que arrancan de algún... Pasó acá en la iglesia, que lo mandaban a orar por un enfermo, y el enfermo se moría. Y después, a los días después, a la semana después, lo mandaban a por otro enfermo y se moría. Y al final, parece chiste, ¿no? Pero de verdad, al final los hermanos dijeron, no manden más, hermano, porque si no se va a morir el enfermo. Tremendo. Bueno, cuento eso que parece chiste, pero fue verdad, fue verdad. Y hasta el hermano todavía, él se ríe de la situación, porque decía él lo decía, ¿no? Hermano, mejor por favor no me manden a orar porque estoy enfermo. Acá a nosotros nos pasó lo mismo, pasó lo mismo eso, se morían los enfermos. Y cuando le decían a mi pastor, le decían que estaba enfermo, entonces voy a enviar a tal persona. No, por favor, ese no, otra, envíen a otro hermano. Pasaba lo mismo acá. Muy bien, ¿dónde estábamos? Bueno, cada miembro sabrá qué hacer mejor en la iglesia. Todos los miembros podrán trabajar en armonía y con efectividad, evitando desacuerdo y querella, egocentrismo y orgullo. Se va a evitar esto del egocentrismo, el orgullo, desacuerdo, querellas, si se considera que los dones espirituales son dones, no son habilidades que tengamos o que son fruto y resultado de nuestra consagración y fe a Dios, sino simplemente dones que no se merecen, dones por la gracia de Dios. Por lo tanto, si se consideran estos como dones espirituales, ya no hay posibilidad de orgullo o de egocentrismo y querella. Ni tampoco va a menospreciar a otra persona. Puede ser un pastor que tiene el don de sanidad y va a menospreciar a los otros pastores que no tienen el don de sanidad. Pero ¿por qué estas personas tengo que ir yo a orar por ellos? ¿Por qué si el pastor allá no puede orar por ellos para que se sanen? Comienza a menospreciar a otros pastores por el hecho de tener un don? Es un don, no es una habilidad ni resultado de alguna consagración especial o recompensa o alguna paga por su servicio a Dios. No tiene nada que ver con eso, es un don. Todo el cuerpo madurará y crecerá espiritualmente cuando se ejerzan todos los dones espirituales dentro de una iglesia. Y debe fomentarse los dones espirituales para que Dios sea glorificado en el ejercicio de los dones espirituales. Claro, si la persona tiene que tener fe, por supuesto tiene que tener fe para que se ejerzan los dones espirituales. El de sanidad, por ejemplo, Cristo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Y cuando fue a resucitar un muerto, tuvo que expulsar o echar fuera de la casa a aquellos que no creían, para que el milagro se pudiese producir. Claro, tienen que tener fe las personas, para que Dios va a ser glorificado. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver en esta última parte de la clase. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos, de los libros, los últimos dos libros de René Padilla y el otro de Dietrich Bonhoeffer? Bueno, lo que hablamos hace unos minutos atrás en relación al último libro, habla de la obediencia y la fe, que tocamos ese tema. De cierta manera, el hermano Enrique dice que van una de la mano de la otra, pero también, ¿no es cierto?, la obediencia creo que es lo primordial ante todo. Mientras tengamos una actitud de obediencia, Dios puede obrar en favor de nuestras vidas y la fe. Cuando obedecemos la palabra de Dios, activa la fe en nuestras vidas. Hermano Pablo, me llamó la atención en el libro de René Padilla, cuando habla de una iglesia sin teología, donde decía que no se podía negar que en Latinoamérica la iglesia no tiene una reflexión teológica. ¿Pero a qué se refiere puntualmente con aquello?
todos los libros y producciones teológicas en América Latina son importados de Europa y de los Estados Unidos. El fundamentalismo, la teología de la neortodoxia, el conservadurismo también, todo esto vienen de Europa y de los Estados Unidos. Pero en América Latina no hay escritores, hay algunos, pero no es abundante, a eso se refiere René Padilla también, no es abundante la producción teológica de repensar nuestra fe en nuestro propio contexto latinoamericano y producir escritos teológicos, pero del contexto latinoamericano. La teología latinoamericana no es un escritor latinoamericano que escribe teología, sino la teología latinoamericana es una reflexión bíblica, una reflexión de la fe, basada en nuestros propios contextos que responda a nuestras propias necesidades. De ahí surge, de hecho, la única teología latinoamericana es la teología de la liberación. Pero la otra es la teología latinoamericana producida por Miguel Bonino, por ejemplo, es uno de ellos, René Padilla, Samuel Escobar es el otro, Justo González, son algunos autores que son latinoamericanos. Nancy Bedford también, que es argentina, también produce alguna literatura, pero no es abundante, a eso se refiere René Padilla, no es abundante, sino que es muy pobre. Pero eso es a grandes rasgos lo que quiere decir en René Padilla, una teología que reflexione nuestros propios problemas latinoamericanos, porque todos los otros escriben con la finalidad de solucionar problemas de su propio contexto. Nosotros tenemos otros problemas, los problemas latinoamericanos, por ejemplo, la pobreza, una de ellas, la injusticia social, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, ¿qué más puede ser? Los desastres medioambientales, puede ser también los problemas de los inmigrantes, el racismo también en nuestro continente, la discriminación racial, son algunos de los problemas de los pueblos latinoamericanos. Y se debe reflexionar la fe cristiana. ¿Qué significa la fe cristiana? ¿Qué tiene que decir la Biblia? ¿O qué tiene que decir la fe cristiana a nuestros problemas que ocurren aquí en nuestro contexto latinoamericano? Hacer frente o responder a las interrogantes políticas también, política, económica, cultural, nacional de los países latinoamericanos. A eso se refiere la teología. La teología es una reflexión, y el propósito de la teología es responder desde la Biblia a los problemas que se suscitan en el contexto donde nosotros nos encontramos, que es América Latina. Todos los autores responden para solucionar problemas o también para entender los problemas desde la fe, desde la Biblia, pero que son de Estados Unidos y de Europa, que no tienen nada que ver con nosotros los latinoamericanos. A eso se refiere a René Padilla, el repensar la fe. Siempre se ha dicho esto, la teología tiene que ver eso. El Agustín de Hipona, por ejemplo, La ciudad de Dios, él responde desde la fe bíblica, desde la tradición cristiana, la doctrina cristiana, ante una calumnia que se le planteó al cristianismo. Roma cayó en manos de los bárbaros porque abandonaron sus dioses, los dioses tradicionales romanos, al aceptar el cristianismo. Esa fue lo que escribían los autores paganos, los incrédulos. Acusaban al cristianismo de ser la causa de la destrucción de Roma de parte de los bárbaros. Y él escribe un tremendo libro, un compendio para responder a esa calumnia. El trabajo de Agustín de Hipona para responder a esa calumnia es un trabajo, una obra teológica, es una gran obra teológica realmente. La ciudad de Dios. Agustín de Hipona, hermano Pablo, es de los primeros en la iglesia primitiva que hace ese trabajo, o había alguien anterior a él? No, siempre. Está Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría, ¿quién más? Juan Crisóstomos, el Boca de Oro, ¿quién más? Irineo de León, Justino Mártir. Esos son algunos padres de la iglesia. Responden a los problemas que se les suscitaba en su cultura y en su contexto. Y a juicio suyo, ese trabajo, de algún modo, no sé, estoy especulando, ¿será más intelectual que espiritual?
o hay también de algún modo un equilibrio entre lo uno y lo otro? Bueno, no se puede separar lo espiritual de lo intelectual, ¿ah? No es posible hacer esa separación. Eh, Está relacionada, lo intelectual se relaciona con la espiritualidad. No existe un divorcio entre la intelectualidad y lo espiritual. El- la espiritualidad se hace uso de lo intelectual es un trabajo espiritual también, si responde desde la fe y si es creyente la persona que está haciendo uso del intelecto. Y responde, esta gente respondió a las amenazas, a las críticas, y esta gente consolidó la fe cristiana de tal manera que en 300 años el imperio más poderoso del mundo de esa época se hizo cristiano. Es decir, millones de gente se convirtió al cristianismo gracias a la labor intelectual de estos, los padres apologistas. Hablando de los padres apologistas. Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, Juan Crisóstomo, eh, ese hombre fue el patriarca de la iglesia de Constantinopla, fue capaz de desestabilizar el Estado al criticar con la palabra y con la fe cristiana, con la palabra de Dios, la corrupción de Constantinopla, de tal manera que se enojó la emperatriz y lo despachó, lo mandó al exilio. Pero un poco el exilio, después tuvieron que exiliarlo nuevamente. Era gente poderosa, respondía a la En fe. líneas generales, todos ellos hacen un trabajo muy valiente, ¿no? Y en la actualidad creo que no es menor, porque la problemática que está viviendo la humanidad en general, con todas las convulsiones sociales, económicas, políticas, requieren también de una apologética y de una teología, digamos, que mire todos esos problemas con una misión objetiva, ¿no? Con una visión objetiva, decía. Exactamente, sí, así es. Entonces, es un trabajo muy donde se expone mucho, digamos, quien lo hace. Sí, es el trabajo de los teólogos, son doctores en teología, estas personas son los que dedican a esa área de la reflexión teológica, son algunos. Bueno, es un ministerio especial para estas personas, no todos tienen los mismos dones Hay ministeriales. hay que orar al Señor para que levante unos cuantos chilenos, argentinos, qué sé yo. Sí, ¿Sí? bueno, Amén. mire, Ponino, hay gente. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a concluir entonces